Queridos hermanos, que el Señor les bendiga grandemente a cada uno de ustedes, que en esta mañana el Señor abra nuestro corazón a su palabra. Así que les quiero invitar que puedan abrir ahí sus Biblias, porque me imagino que deben estar, ¿cierto?, con su Biblia o con sus celulares ahí en sus hogares, para que abran ahí en Primera de Pedro, capítulo 5, y vamos a leer desde el versículo 6 al 11. Y dice así en el nombre del Señor. Bueno, a este tema, a esta predicación le he puesto la gracia de Dios en tiempos difíciles. Y dice así la palabra del Señor: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Les quiero invitar a hacer una breve oración. Señor, en esta mañana te ruego que tú abras nuestro entendimiento y nuestro corazón. Te pido, Señor, que hables a tu iglesia, que en esta hora, Señor, yo pueda menguar y que tú puedas hablar a nuestro corazón, Señor, que tú, Dios mío, en esta hora te manifiestes con tu presencia, puedas, Señor, atravesar estas pantallas donde estamos, Señor, porque tú eres Dios y eres todopoderoso. Que tu palabra, Señor, en esta hora toque nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, esta carta fue escrita por el apóstol Pedro con la ayuda de Silvano como escriba. Se dice que fue en el año 60 al 63 después de Cristo. Y los destinatarios fueron los expatriados de la dispersión y cristianos de la provincia de Asia Menor. Ya se dice que esta iglesia fue fundada por el apóstol Pablo y la carta nace en un tiempo de dificultad, en una época de sufrimiento y de persecución, y fue escrita poco antes del martirio de Pedro. ¿Ya? El apóstol Pedro sabía del fuego de prueba que se estaba desatando. Y si vemos nosotros la historia, nos cuenta que en el siglo I, cada noche eran quemados cristianos en los jardines de Nerón. Algunos fueron crucificados, otros fueron destrozados por los animales. Los cristianos sufrieron ejecuciones horrendas y muy crueles. Por lo tanto, el apóstol Pedro quería que la iglesia estuviera preparada para enfrentar tiempos de persecución. Y él entrega varias exhortaciones a la iglesia a fin de considerar la gracia de Dios en tiempos difíciles. Y lo primero que vemos ahí, observamos, ¿cierto?, en el capítulo 5 y los versículos que hemos leído, dice: humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte cuando fuere tiempo. Antes de hablar de la humillación, el apóstol enfatiza en varios versículos anteriores sobre el sometimiento, ¿ya? Someterse a las autoridades terrenales, a los ancianos, a los hermanos, ese sometimiento, ¿cierto?, unos con otros. Y también debemos considerar que también habla del sometimiento a los amos. Y en ese tiempo, en ese siglo, había muchos esclavos también en la iglesia. Entonces Pedro exhorta a estos esclavos que sean fieles y sean sumisos a sus amos, a causa de la profesión de fe en Cristo. Al parecer, estos esclavos no eran tratados muy bien, pero enseña que deben someterse a sus amos, ¿ya? Y bueno, una de las cosas que Pedro enfatiza también es que él dice: vístanse de humildad. Y acá sabemos que hay textos bíblicos que nos hablan acerca de la humildad, ¿cierto? De todo lo que nosotros podamos hacer, hacerlo de corazón como si fuese para el Señor y no para los hombres. Y cuando vemos esto del sometimiento, sabemos que cuando uno es capaz de someterse humildemente a otro, entonces va a poder someterse al Señor. El sometimiento y la humildad van de la mano. Y cuando hablamos, por ejemplo, de lo que es la humillación, humillarse bajo la poderosa mano de Dios, esta palabra humillación procede del latín y deriva del término humus, que quiere decir suelo.
donde queda el ser que resulta humillado, es como abatir el orgullo. Según la RAE dice que humillar se traduce como inclinar o doblar una parte del cuerpo, cabeza, rodilla, en señal de sumisión y acatamiento. Pero, ¿saben? La humillación va más allá de un acto físico, es un acto del corazón, ¿ya? Esa humillación, esa sumisión, cuando hablamos de sumisión, es estar bajo la dependencia de otro. Y nuestra naturaleza humana es infinitamente inferior a la naturaleza del eterno Señor, de nuestro dueño y amo, creador todopoderoso. Entonces, es reconocer la sumisión, es reconocer que tenemos un dueño y nos debemos a su voluntad, es aceptar nuestra condición de simples seres humanos que dependemos completamente del Señor. Observamos a través de la historia, ¿cierto?, bíblica, en los tiempos cuando vemos a Moisés, ya a los 40 años antes que Dios le enviara a liberar a los hebreos de Egipto, visita a sus hermanos israelitas. Y se recuerda en ese texto ahí que cuando ve a un hebreo que era maltratado por un egipcio, lo defendió y lo mató. Pensó que por mano suya serían liberados sus hermanos. Y él tuvo que ir lejos del palacio, un lugar humilde, antes de que pudiera liberar por mano de Dios a los hebreos. Estuvo con ellos y él observó el sufrimiento de ellos. Pero en todo eso, la gracia de Dios, la mano de Dios estuvo ahí. Él fue rechazado por su propio pueblo. Y se recuerda en ese texto cuando dice que un día vio a 2 hebreos que reñían y entonces le dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y el otro le responde, ¿y quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? Pues piensan matarnos, ¿cierto? Matarme como lo hiciste con el egipcio. Y ahí vemos nosotros que él, ¿cierto?, tuvo miedo, huye, porque fue descubierto. Dios trabajó en la vida de Moisés. Antes de ser usado, Dios estaba preparando su vida, tenía propósitos eternos, su mano puesta sobre su vida. Hay momentos que cuando vemos, ¿cierto?, que él se humilla delante del Señor, bajo su mano poderosa, el pueblo de Israel conocía la mano de Dios. Moisés conocía, ¿cierto?, a través de toda su vida, esa mano poderosa del Señor. Y él se convierte en un gran libertador del pueblo de Israel, pero Dios trabaja en su corazón y se humilla delante de Dios. Y cuando vemos la vida de José, antes que Dios lo elevara al trono, ¿se acuerdan? Un adolescente de 17 años que tuvo que enfrentar una vida dura, aguantar el desprecio y la crueldad de su hermano a tal punto de ser vendido por ellos, abruptamente sacado y separado de su padre. Y después fue encarcelado injustamente y estuvo así alrededor de 2 años. Fue probada la paciencia de este José. Él sabía que dependía completamente de Dios, pero se humilló bajo la poderosa mano de Dios y dice la palabra que Dios lo exaltó. Dios tenía un fin mayor, beneficiar a los hebreos a pesar de las aflicciones de José, pero él debía rendir su vida, someterse bajo la mano poderosa del Señor. ¿Y cuál fue la respuesta de José a sus hermanos cuando le pidieron perdón y estaban tristes? Dice, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. O sea, entendió el propósito de Dios. José, al igual que Moisés, se humillaron delante de Dios, entendieron que la voluntad de Dios es perfecta. Dios no se equivoca en sus planes. Él no es un Dios antojadizo. No podemos decirle a Dios cómo tenemos que hacer las cosas. Él sabe y jamás se va a equivocar en las cosas que nosotros tengamos que vivir. Así que, al igual que Moisés, muchos hombres y mujeres de la Biblia se humillaron delante del Señor, bajo su mano poderosa. Y saben, la humillación implica someter nuestro orgullo, nuestra impaciencia, nuestro carácter y dejar que Dios dirija nuestra vida, que toda área de nuestra vida esté puesta en las manos del Señor. Y en forma muy especial, dejar que el Señor entre en las habitaciones de nuestro corazón. A veces hay habitaciones en nuestro corazón que está con llave y con candado más encima. No dejamos que Él entre ahí, ¿cierto? No dejamos que Dios someta esa parte de nosotros. No nos sometemos delante del Señor. Pero también debemos dejar
que Él pueda tomar el control de todo lo que nosotros somos. La humillación también es arrepentirse y cambiar de posición, es renunciar a cualquier cosa que esté desagradando al Señor, humillarnos delante del Señor para poder tener una relación plena con Dios, para poder encontrarnos con Él, que este encierro, querida iglesia, nos lleve a buscar a Dios, nos lleve a humillarnos delante de Él, nos lleve a tener humildad, a buscarle en oración, a buscarle en ayuno, para que Él nos muestre su voluntad en este tiempo, para que Él direccione a su iglesia, para que Él nos use cuando tengamos que salir, ya cierto, y poder estar ahí en las calles, no sé, o en ciertos lugares hablando acerca del Señor con nuestros compañeros, nuestros amigos. Es tiempo de buscar a Dios, es tiempo de ser llenos de su espíritu, de buscar sus dones, para salir con poder a predicar su evangelio, que nuestras reuniones sean llenas de la presencia del Señor. La palabra dice que Dios da gracia a los humildes y resiste a los soberbios. En este tiempo es importante, querida iglesia, queridos hermanos, humillarnos delante del Señor Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, el Dios eterno que nunca se equivoca en sus planes. En segundo lugar, la segunda exhortación que Pedro hace a la iglesia, ahí está, la encontramos en el versículo 7, y dice, echen toda su ansiedad en Dios, porque Él cuida de nosotros. Uno de los beneficios y privilegios de nuestra relación con Dios es permitirnos, ¿cierto?, que Él levante nuestras cargas. Y nos podemos apropiar de su palabra. Esta ansiedad que se traduce como la angustia, como una congoja, como un afán, cuando a veces las circunstancias que nosotros estamos viviendo, tan difíciles, ¿cierto?, de pérdida, de enfermedad, es fácil que nos demos a la angustia. Pero la palabra dice que echen toda su ansiedad en el Señor, las preocupaciones excesivas que tenemos, todos los aspectos que nos acongojan, cosas del pasado, hay veces hay cosas que están en nuestro pasado, que no hemos dejado en la mano del Señor, de nuestro presente, y las cosas del futuro pensando y ya acongojándonos por las cosas que vienen, que aún ni siquiera vemos, pero debemos dejar en las manos del Señor. Debemos entregar todos nuestros problemas, y ¿saben? No debemos entregar nuestros problemas a plazo al Señor, ¿ya? Y guardar aquellas preocupaciones que nosotros creemos resolver o llevar. Si conservamos las pequeñas preocupaciones, pronto se van a transformar en grandes problemas. ¿Se acuerdan el relato de Ana, esposa de Elcana? Era una mujer estéril, con amargura de alma, dice el texto bíblico, al grado que no comía. Ya, o sea, era tanta la angustia que había en el corazón de esta mujer, porque en el Antiguo Testamento ser estéril era una carga terrible para una mujer entre los judíos. La esterilidad en los tiempos antiguos era máxima tragedia para una mujer casada, ya que la esperanza y sueños de su esposo dependían de que ella le diera un hijo para perpetuar su nombre y heredar sus propiedades. Entonces había una congoja, había angustia de esta mujer. Y dice la palabra que, según cierto la tradición, un día fue a ofrecer sacrificio junto a su esposo ahí, y en Silo, y se encuentra con el sacerdote Elí. Este creyó que esta mujer estaba borracha, porque se imaginan ustedes esta escena, una mujer con tanta congoja, con tanta amargura en su corazón, llorando en ese momento, y él piensa que está borracha. Y podamos tal vez imaginar su angustia. La palabra del Señor dice ahí en 1 Samuel capítulo 1 y versículo 18, he derramado mi alma al Señor. Cuando ella derrama su alma al Señor y entrega su carga a Dios, la palabra dice que ella come y no estuvo más triste. Una mujer que ni siquiera comía por su angustia, pero la carga la dejó delante de Dios y se olvidó de eso y dijo, Señor, a ti te he dejado esto. Cuando nosotros entregamos nuestras aflicciones y descansamos en Dios, entonces se va nuestra tristeza, entonces el Señor sana nuestro corazón y nuestras heridas. Saben que Pedro, ¿cierto?, el autor de esta carta, él sabía que realmente que Dios se encargaba de sus cargas. Él sabía que este Cristo
verdadero, hacedor de milagros, era un Dios totalmente compasivo, era un Cristo compasivo. Él había visto los grandes milagros de Jesús, había visto los ojos del Hijo de Dios en la preocupación de aquellas personas necesitadas. Y vemos, ¿cierto?, en algunos acontecimientos, cuando sana a su suegra, cuando él había trabajado toda la noche sin pescar, y entonces resulta que no había nada, ¿y qué hace Jesús? Jesús le da gran cantidad de peces, porque sabía que ese hombre pescador tenía que llevar sustento a su casa también. Se preocupa de nuestras necesidades, tenía que tener, ¿cierto?, el dinero para mantener una familia, si no era tan ajeno como nosotros. Pero la palabra nos dice acá, en estos textos, que Él cuida de nosotros. Y también en ese acontecimiento cuando Pedro fue liberado de la cárcel, cuando estuvo a punto de ser asesinado como Jacob, por orden de Herodes, ¿se acuerdan ahí en Hechos capítulo 12? Que la iglesia hacía oración sin cesar y él librado, él sabía perfectamente que Dios era capaz de llevarse todas nuestras necesidades y conoce todas nuestras aflicciones. Así que también, hermanos, para nosotros, si nosotros tenemos una carga, debemos recordar que debemos descansar en el Señor, debemos entregarla a Dios. ¿Cuáles hoy día son nuestras cargas, nuestras aflicciones en estos momentos de crisis y de dificultad? Tenemos el privilegio de descansar en Dios. Su gracia es suficiente para nosotros. En tiempos de pruebas, en tiempos de necesidad, la paz de Dios puede venir sobre nuestra vida, esa paz que necesitamos en este tiempo. El Señor en este tiempo, en medio de tal vez del caos que hay, le recuerda a usted, hijo, hija, yo estoy al lado tuyo, tú estás en mis manos, no te preocupes, a fin de que podamos nosotros seguir adelante, seguir avanzando en el camino del Señor. Así que es necesario recordar en nuestra mente, ¿cierto? Y a través de su palabra, que el Señor cuida de nosotros, que nuestras ansiedades puedan ser y nuestros problemas o situaciones difíciles puedan ser colocadas en el altar, ¿cierto?, del Señor y decir, Señor, mira, yo ya no puedo más con esto, pero el Señor se encarga de nosotros. Y en tercer lugar, exhorta, termina incluyendo una nota positiva para la iglesia, porque en los capítulos que observamos ahí, vemos que él habla acerca que Dios es fuente de toda gracia. En medio de la persecución que estaban estos hermanos y los sufrimientos que ellos tenían, dijo Pedro, Dios es fuente de toda gracia y esa gracia es multiforme. La gracia de Dios se hace visible, queridos hermanos, en cada situación de nuestra vida. Está allí para ayudarnos en todas las circunstancias, aún en medio del dolor. Él nos llamó a su gloria eterna, dice la palabra, en Jesucristo, a través de la obra redentora de su sacrificio en la cruz. Dice, después que hayas sufrido un poco de tiempo, pero nos miró con los ojos de la eternidad para que usted y yo estuviésemos acá. Y hay algo bien interesante porque Pedro habla y menciona 4 verbos acá. Y dice, el mismo Dios de toda gracia, este Dios que tiene una gracia multiforme, según el original en el griego, estos 4 verbos están en el tiempo futuro. Dice, os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Dios nos perfeccionará. Y esta palabra griega significa madurar, significa completar. O sea, estaba diciendo a los hermanos que estaban viviendo persecución, un momento de dificultad, Dios los hará madurar para enfrentar este tiempo difícil de persecución. Estos hermanos estaban siendo perseguidos, muchos de ellos quemados, tirados a las fieras, tratados con crueldad. Pero dice acá que Dios los va a perfeccionar, los va a hacer madurar. Y también esta otra palabra, el completar. Pedro les dice, Dios los completará
y eso que falta será completado con su espíritu, su gracia, con sus dones, dará lo que les falta, la valentía para hablar acerca de Cristo, para testificar a otros, para hacer su voluntad y cumplir los propósitos y la obra del Señor. Y dice la palabra ahí, completar, que es lo que hoy día también nosotros necesitamos, que el Señor nos complete en áreas de nuestra vida para que Él sea glorificado y Él sea exaltado en este tiempo. Nos hará aptos para cumplir su obra en medio de tiempos de persecución. Eso es lo que Pedro estaba diciendo a la iglesia. Él los va a hacer aptos para que puedan seguir predicando el Evangelio. En segundo lugar, Dios nos afirmará porque Él también se incluye. Y significa colocar con firmeza, significa asegurar. Recuerden en ese texto, Primera Tesalonicense, dice que Él afirmará nuestros corazones. Cuando existe esta firmeza en nuestra vida, en nuestro corazón, no seremos inestables cuando tengamos que enfrentar esta pandemia. No vamos a ser inestables cuando tal vez lamentablemente tengamos que enfrentar algún dolor, porque sabemos y conocemos a Cristo y nuestro corazón está firmado en Él. Nuestra vida se afirma en el Señor. Así que, queridos hermanos, esto es lo que le dice Pedro a la iglesia, que sus corazones también deben ser afirmados. Y recuérdense, acá hay un texto que me gusta mucho, que está en Filipenses capítulo 3, versículo 7. Dice, Pablo lo dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, la he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ciertamente aún todas las cosas la he estimado como pérdida, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es en Dios por la fe. Miren esto, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a Él en su muerte, a fin de conocer a Cristo. Afirmará nuestros corazones cuando nosotros también podamos conocer más al Señor. Conocer no solamente, ¿cierto?, tener información en nuestra cabeza, sino que entender que este Cristo poderoso fue capaz de resucitar de los muertos, ¿cierto? Él vive y reina en su iglesia y reina en nuestras vidas. Cristo Jesús en medio de su iglesia. También dice en otro de estos verbos, ¿cierto?, que expresa Pedro, dice, Dios nos fortalecerá, nos hará fuertes. Y este fuerte hace alusión a ser fuertes en batalla. En medio de la batalla, Dios nos fortalecerá. En medio de la situación que estemos adversa, la mano de Dios ahí con nosotros. Eso está diciendo, cuando estén siendo probados, perseguidos, cuando estén siendo llevados, ¿cierto?, para ser martirizados, en medio de la prueba, Dios va a fortalecer. Los hará fuertes en batalla para enfrentar las dificultades. Y la palabra en Efesios capítulo 6, recuerden lo que dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Su gracia para nosotros, queridos hermanos, querida iglesia, nos es suficiente. Dios es suficiente y su gracia sobre nosotros. Y en un cuarto verbo que habla, dice, Dios nos establecerá. Y tiene dos connotaciones en el griego, ¿ya? En primer lugar, poner en un cimiento y equivale a estar bien situado. Y en segundo lugar, es restaurar, que es traducido como reparar y como unir. El primero, ese cimiento sólido, ¿ya?, donde nosotros hemos sido puestos, es Cristo. Él es nuestra roca firme, inamovible. Nosotros nos fundamos, ¿cierto? Estamos sobre Él, roca inamovible. Y en segundo lugar, el restaurar como una obra de arte de un autor que tuvo que arreglar el desperfecto de esa obra, que debe ser restaurada en sus cimientos, para que luego, ¿cierto?, pueda ser restaurada, unida, para que quede bien.
donde ha sido establecido. Este restaurar es una acción de poner una cosa en el estado que antes tenía. Dios arregla su obra, nosotros, ¿cierto? Nos repara, une lo que ha sido roto, lo que ha sufrido, los desperfectos que hay en nuestras vidas, para que continuemos siendo lo que Él quiere que nosotros seamos, para seguir avanzando, para, a pesar de las dificultades en este tiempo y las heridas producidas en el camino, a pesar de todas esas cosas que nosotros tengamos que vivir, podemos inclinar nuestro corazón al Señor, podemos mirar y podemos llenarnos de la gracia de Dios y saber que su mano está sobre nosotros y saber que Él puede reparar y puede restaurar en nuestra vida lo que necesita reparación. Toda nuestra vida, queridos hermanos, nuestra vida cristiana, es la obra de la gracia de Dios. Y es por eso que debemos aferrarnos a su gracia, porque esta gracia es multiforme para nosotros, de misericordia, de bondad, y se revela en cada situación que nosotros podamos enfrentar. Se reveló, su palabra es tan viva y eficaz y es transversal, tanto para aquellos hermanos en ese tiempo como para nosotros. No sabemos lo que viene a futuro, si tendremos que enfrentar persecución, no sabemos qué tal vez viene para nosotros, pero sí una cosa tenemos que tener claro en nuestra mente, que la gracia de Dios está ahí para nosotros, en las situaciones más adversas que podamos enfrentar. De Él emana la fuerza, el valor para seguir adelante, para que podamos crecer como cristianos, para que no nos quedemos estancados pensando en lo que ya un día vivimos con el Señor, sino que su gracia no es suficiente, necesitamos al Señor, necesitamos su presencia en cada momento de nuestra vida, en cada área de nuestra vida, en todo lo que hacemos, necesitamos la gracia de Dios, Dios sobre nosotros, el valor para testificar, para que nosotros podamos llevar a cabo los propósitos que Dios tiene con nosotros. A veces decimos, Señor, muéstranos tu voluntad, y miramos y observamos de lejos la voluntad del Señor, que podamos estar en el centro de la voluntad del Señor. Pero para eso también tenemos que buscar a Dios, pedir al Señor de esa gracia que nos llena, que nos ayuda en los momentos que nosotros vivimos como cristianos. Él es el mayor artista, Él es Dios. Confiemos plenamente en su gracia infinita, queridos hermanos y hermanas. Y saben, termina acá Pedro y dice, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea toda la gloria, querida iglesia. Él merece ser exaltado, Él merece ser engrandecido. Su poder y su presencia está aquí en medio de nosotros, a pesar que estemos en un visor, en un celular, lo que sea. Dios tiene tanto poder que puede alcanzar y puede tocar su corazón ahí donde usted está, porque Él es Dios. A Él, cierto, no le limita la distancia ni el tiempo, nada, sino que Él puede obrar de una manera poderosa en nuestro corazón. Es necesario, queridos hermanos, en este tiempo de dificultad, de pandemia, que podamos humillar nuestro corazón delante del Señor, que podamos inclinar nuestra vida delante de Él, humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Es necesario en este tiempo buscar a Dios. Es una urgencia de buscar al Señor, de no dejarnos, cierto, estar, sino que poder vivir una vida plena con Cristo, disfrutar de todo lo que significa el Evangelio, de la plenitud del Evangelio, de la presencia del Espíritu Santo en nosotros, de la gracia de Dios sobre nosotros. También entender que debemos echar nuestras ansiedades, nuestras preocupaciones en las manos del Señor. Dejar ahí, Señor, tú te encargas de aquellas cosas. Y también creer con todo nuestro corazón y confiar que Dios es fuente de toda gracia. Y lo que nosotros necesitemos, Dios lo dará. Si usted necesita hoy día ser completada, si necesita hoy día que el Señor le dé fuerza, si necesita hoy día que su corazón sea sanado, si necesita sanidad, si usted está necesitando ahora que
en alguna dificultad, que Dios haga una obra, crea en la gracia del Señor, crea en la presencia del Señor, crea que Dios es capaz de poder obrar en aquellas cosas que parecen difíciles. Pero sin duda que la mano de Dios está sobre nosotros y está sobre su iglesia. Así que, querida iglesia, amada iglesia, yo le quiero invitar que podamos orar al Señor. Sin duda, Él está aquí. Sin duda, en los momentos y situaciones que usted pueda estar enfrentando, Dios está ahí. Así que yo le invito a que podamos orar al Señor, al que vive, al que reina, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Cordero y al Rey, al Todopoderoso que está aquí, en este medio que estamos nosotros, pero su presencia y su espíritu está aquí. Señor, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias porque tu palabra es eficaz. Tu palabra, Señor, es viva, es real. Gracias porque tu palabra, Señor, nos sostiene, nos ayuda a conocerte, nos ayuda a experimentar el Evangelio y a entender que tú eres un Dios vivo y poderoso, que tú no has cambiado, Señor. Tu palabra nos dice que debemos humillarnos delante de ti, delante de tu presencia, buscar tu rostro, Señor. Tú te agradas de nosotros cuando nos humillamos, cuando te buscamos, Señor. Dios mío, tú estás con tu gracia sobre tu iglesia. Señor, se agrada tu corazón cuando hay aflicciones en nosotros. Y cuando confiamos plenamente que eres capaz de llevarte nuestras aflicciones, Señor, que eres capaz de levantarnos en medio de la dificultad y aun cuando estamos en medio de batalla, Señor, eres capaz de fortalecernos para seguir adelante. Tú no has cambiado, Señor. Tu poder no ha cambiado, Señor. Tú eres el principio y el fin, el primero y el último, el que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso sobre su iglesia. Señor, gracias te doy por tu palabra. Gracias porque es real en nuestro corazón, se hace viva en nuestro corazón. Y también, Señor, que creamos y dependamos de tu gracia para nuestra vida, en todo lo que tengamos que enfrentar, Señor. Que dependamos de ti, Señor, completamente, rindiendo nuestro corazón, inclinando nuestro corazón delante de tu presencia, Padre. En esta hora, Señor, que mis hermanos que están oyendo tu palabra sean tocados, Señor, por tu mano poderosa, que sean llenos de tu Espíritu Santo, porque no, Señor, si tú eres poderoso para hacer en nuestra vida como quieres, Señor, llénales de tu presencia. Señor, que tu palabra toque profundamente nuestros corazones y te podamos servir, Señor, con todo nuestro ser en este tiempo de dificultad, sabiendo, Señor, que tú estás en tu iglesia, que tú eres el dueño de tu iglesia, esta iglesia comprada a precio de sangre, Señor, que te valió la vida, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque tú vives, Señor, y tú eres el dueño de la iglesia, tú eres el Todopoderoso, Señor. Bendícenos en esta hora, Padre. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga mucho, queridos hermanos.